El destino del Perú no depende de los políticos que nos gobiernen, depende del pueblo que lo elige. Efectivamente, hace falta que el pueblo tenga una capacidad de análisis político. Muchas veces se rehúye a la política, pero sin embargo es a partir de la política que se toman las grandes decisiones económicas, productivas, agrícolas, mineras y mucho más. Es decir, si es que el pueblo no hace política, va a dejar que haga política la misma gente de siempre que ha manejado este país y en casi 200 años ha tenido un estado de postración a la gran mayoría del pueblo peruano. Nosotros sabemos que este país, con todas las riquezas que posee, de petróleo, minería, gas, pesca y mucho más, es para que sea un país de primera en América Latina y también en el mundo. Entonces lo que nos hace falta es trabajar sobre nuestros recursos humanos para que sean capaces de ellos llevar la batuta en la explotación de nuestros recursos a favor de nuestros pueblos y no traer transnacionales que saquean el Perú, se llevan una gran mayoría de los recursos y dejan migajas al pueblo. Entonces para eso hace falta una corriente del mismo pueblo provinciana, nacida del Perú profundo, que emite una voz frente a que el Perú está cerca de perder su dignidad, en el sentido de que hemos elegido un japonés y ahora queremos elegir a la hija del japonés, y en segundo lugar está el perpetuo embajador norteamericano en el Perú, que es Pedro Pablo Kuczynski, que desde 1963 maneja la economía del Perú. Entonces estamos realmente en una encrucijada bastante difícil, donde la derecha, por donde sea, nos quiere meter la idea que ellos son los únicos candidatos y que el pueblo es incapaz de presentar una nueva alternativa. ¿Nos dejan de lado al partido aprista Alan García? Alan García también va a postular, y Toledo. Nosotros, yo creo que el pueblo ya está bastante consciente del daño que han generado, no solamente económico, sino del daño fascista que ha hecho Alan García en los años de su primer gobierno, donde ejecutó muchos estudiantes universitarios, hizo un genocidio, porque toda esa generación, por lo menos en Huancayo y también en Ayacucho, Huancavelica, fueron ejecutados de una manera vil y extrajudicial. Entonces nosotros creemos pues que el pueblo sabe muy bien de que este señor ya no debe tener mayor oportunidad, y en su segundo gobierno prometió cambiar la constitución, que no lo hizo, eliminar las services, quitar la renta básica de la telefónica, dijo que iba a quitar la firma del Tratado de Libre Comercio y no lo hizo. Es decir, estaríamos asistiendo, si es que se apoya, a alguien más de que ha traicionado al Perú y utiliza mucho la demagogia, ¿no? Aparte de estos temas de los narcoindultos y muchas cosas más, donde el Perú se ha puesto pues a un nivel moral en la política bastante bajo y que lógicamente desmoraliza a todo el pueblo. El tema central en el Perú es el tema de la corrupción, seguridad ciudadana y el aspecto económico, que es lo que va a ser Vladimir Cerrón como presidente. Contra la inseguridad ciudadana hay que verlo multilateralmente. Es decir, por ejemplo, en el Perú tenemos 2.700.000 analfabetos hoy en día. A esa gente no se le puede exigir un trabajo, por tanto, ¿a qué se va a dedicar? Y muchos en el BRAE son mochileros, y otros se dedican a hacer trabajos eventuales, y otros se dedican a la delincuencia. Hay un 18% de jóvenes en el Perú que integra la población ninis, según el Instituto Nacional de Estadística, que ni estudian ni trabajan. Tenemos también una tasa de desempleo que está llegando cerca al 500.000 en Lima, que es el lugar donde hay más oportunidades de empleo. Entonces, si el Estado no garantiza esos espacios, realmente vamos a tener gente desocupada y que se dedique pues a delinquir. Esto lógicamente es un proyecto a mediano y largo plazo, pero ¿qué podemos hacer en el momento inmediato? Nosotros tenemos que involucrar a la ciudadanía a que participe en el tema de la seguridad ciudadana. Muchas veces el ciudadano, ¿qué es lo que hace? Más bien se encierra, se recluye y se hace prisionero, enreja su casa, ya no sale por miedo. Entonces el preso es el ciudadano y el delincuente es el que está libre. Entonces necesitamos aquí cohesionar una fuerza para en el tiempo inmediato poder neutralizarla. Correcto. ¿Confía todavía en un poder judicial en el Perú, Vladimir? Nosotros estamos planteando como partido político que los jueces supremos y los demás jueces, presidente del Poder Judicial, presidente del Ministerio Público y el Contralor de la República entren por votación popular.
Es decir, la elección popular debe elegir esos jueces de ese nivel, igual que el Tribunal Constitucional. Eso traería como consecuencia que se despartidice el Poder Judicial, porque está capturado por el APRA y por el fujimorismo. Entonces, despolitizar. O sea, no hay garantía en ese poder. En absoluto no hay garantía. En Chile, en Bolivia, los jueces se eligen por votación popular. No lo elige un consejo de la magistratura que lo integra, porque aquí ya no debemos estar ahondando en mayores diferencias ideológicas, sino más bien en el programa qué es lo que se va a hacer desde el poder. Y esa es la amalgama que debe unificar al pueblo. Es decir, todos aquellos que se han visto afectados, maltratados por la política neoliberal, que no es nada más que el capitalismo de estos tiempos modernos, pueden venir a acercarse y hacer esta fuerza de Perú Libre, que tiene que ser la respuesta provinciana a tanto centralismo que nos ha aplastado durante mucho tiempo. Y estamos frente a un neoliberalismo en crisis, donde ha traído desempleo, ha agudizado la pobreza, ha destruido los sindicatos, ha traído como consecuencia que entren productos chinos sin pagar arancel, destruyendo nuestras empresas nacionales. Está prolongando la vigencia de los medicamentos de marca en contra de los medicamentos genéricos que ya no se podrán hacer en el Perú, porque se ha firmado la Alianza Transpacífico. Se está también restringiendo leyes en defensa del consumidor. También se está haciendo, dentro de poco, cuando uno quiere compartir alguna información en internet, va a tener que pagarlo. Están restringiendo el uso del internet. Y además se está poniendo que cualquier problema que haya en este tratado transpacífico, que es producto neoliberal, se vaya a tribunal internacional y nada se puede resolver en tribunales peruanos. Por lo cual el Perú, al haber firmado esto, simplemente se ha declarado en una neocolonia neoliberal iniciada por los norteamericanos. Dejas de lado a la minería irresponsable, donde en Junín, la Uruguaya, que nada más está que muera la población, y ahora en esta situación han pasado los años, ya encontramos niños contaminados con plomo en sangre, donde se ha quitado ya su presente, su cultura. ¿Qué decir a esa coyuntura, Vladimir? Efectivamente, nosotros nos hemos reunido con los mineros informales que son perseguidos por el gobierno, tanto en Madre de Dios, también los hay en Junín, también seguramente los hay en Pasco y en todo el Perú, porque el Perú es un país minero, y nosotros le hemos planteado lo siguiente, de que el impuesto general de ventas deba reducirse del 18 al 10%, y esa reducción del IGB no es que va a traer déficit en el arca fiscal, porque así se va a permitir que se formalicen múltiples empresas informales que no están aportando al Estado, y ese dinero que sirva para fortalecer su empresa, para que aumenten planillas, para que respeten un salario digno de sus trabajadores. Y con toda esa experiencia que tienen los mineros informales, nosotros como peruanos tenemos que arremeter la explotación de la mediana y de la gran minera, y que todo producto que salga del Perú tenga que salir con valor agregado, y no estar dándoles las transnacionales que se llevan sin valor agregado a un precio barato, y muchos minerales más que no declaran a partir de que no se ha hecho un buen estudio, tamizaje dentro de la minería. Y lógicamente devolverle al pueblo su capacidad de veto frente a una consulta de los pueblos. Si el pueblo mayoritariamente dice que no, simplemente no se debe explotar y punto. Y además la minería aporta al Producto Bruto Interno solamente el 4.8%, no aporta más. Aquí aporta más la agricultura, la manufactura, el comercio, el transporte y los servicios. Ahora bien, y si es que nosotros cuidamos el medio ambiente, lógicamente los niños no van a estar contaminados, y eso es lo que nos interesa, y me solidarizo con toda la lucha que ha dado el pueblo de Pasco, defendiendo y reclamando este hospital donde se tenga que tratar toxicológicamente, no solamente diagnosticar, sino hacer el tratamiento. Muchísimas gracias, la presencia del doctor Vladimir, toda la población de Pasco le está escuchando esta mañana en Cerro de Pasco. Mensaje de despedida, doctor Vladimir. Muchas gracias. Solamente mencionarle a todos los peruanos y a los pasqueños en especial que no debemos permitir más pobreza en un país rico. Yo creo que el Perú es un país, una gran esperanza, una gran posibilidad, que no debe permitir ya márgenes de pobreza. El Perú es el único país que está apartado del desarrollo revolucionario latinoamericano que se está dando. Nosotros vemos que Ecuador, mismo Venezuela con todos sus problemas,
Brasil, Argentina, Bolivia, han mejorado ostensiblemente con la nacionalización de todos sus recursos energéticos y dándole al pueblo las necesidades vitales. El Perú, a diferencia de ellos, es el único que no ha pagado su deuda externa, pudiendo haberlo hecho y pudiendo habernos quitado el yugo del Fondo Monetario Internacional. Hasta Bolivia ha pagado, que Bolivia era el país más pobre. Hoy en día Bolivia crece más. Y también decirle que debemos tomar medidas revolucionarias, inmediatas e históricas con la distribución de nuestro presupuesto. Nosotros creemos que más del 10% del Producto Bruto Interno tiene que ir a la educación. Actualmente va el 3.5%. Y con el 10%, mi estimado, estamos llegando a 17.000 millones de dólares anual. Sin embargo, Ecuador, el presidente Correa, le está dando 20.000 millones de dólares al año al sector de educación. Es decir, con todo el 10% que nosotros vamos a dar, estamos por debajo de Ecuador. Y yo creo que eso hay que revertir. Bolivia nos ha dado una gran lección, ha acabado con el analfabetismo, nacionalizando sus hidrocarburos, ha duplicado el número de escuelas, el número de hospitales, y es el país que más crece con el 12%, y nosotros hemos bajado al 4%. Entonces yo creo que las políticas ensambladas con el pueblo van a tener un gran resultado. Por eso es que no basta solamente llegar al poder, sino sostenerse en el poder. No solamente hace falta el Parlamento estatal, que es el Congreso, sino hace falta el Parlamento popular, que son las calles, son los trabajadores, son los ambulantes, son los empresarios nacionales y mucho más. Solamente así vamos a tener el poder y vamos a poder derrotar a los poderes de facto que sin elegirlo nadie gobiernan el país, como la CONFIEP, como